Creo que está como un eco. Listo. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestro ciclo de charlas de tumores de los lunes. Hoy vamos a hablar de los tumores embrionarios, ¿no? Esta charla pues, va a ser basada principalmente en la quinta edición de las guías sacadas por la OMS en el 2021 y algunos artículos de revisión y de referencia. Los tumores embrionarios pues va a abarcar un grupo heterogéneo de tumores malignos que va a ser caracterizado por células inmaduras que van a acelerar a progenitores neurales. Estos van a ser principalmente los medulloblastomas, que van a ser la mayoría de tumores de este grupo, los más frecuentes. También vamos a tener otros tipos de tumores embrionarios mucho más infrecuentes, como lo van a ser el teratoide rhabdoide, neurocacriforme, el embrionario con receta multicapa, el FOXR2 activado y el que tiene duplicación interna central en BCOR. Vamos a hablar entonces inicialmente de los neuroblastomas. Consideramos pues, que es un tumor neuropitelial, principalmente de fosa posterior, ya sea en cerebelo o en la parte dorsal del tallo, y se caracteriza por estas células pequeñas poco diferenciadas con una alta relación núcleo-citoplasma y altos niveles de actividad mitótica y apoptosis. Va a ser en mayor frecuencia en la infancia, corresponde al 20% de todas las neoplasias intracraneales de esta edad, y es el segundo tumor maligno de este rango de edad después de los gliomas de alto grado. Tiene una mediana de edad de 9 años, que va a tener dos picos en los 3 y los 7 años de edad, y en general la mayoría de tumores embrionarios van a tener una proporción mayor de hombres a mujeres, de 1,5 a 1,7 a 1, exceptuando dos subtipos, un subtipo de medulloblastomas y un tipo de tumor embrionario no medulloblastómico. Vamos a ver que estos van a ocurrir en contexto de varios síndromes de cáncer hereditarios, debido a que pues, surgen por errores en la transcripción que codifican para bastantes neoplasias, como lo que ocurre en LLP1, en el síndrome de Coffin-Siris, en P53 en Lufray-Meny, o también en el síndrome de Rosenthal que tenemos un error en el CREB-B. Vemos entonces pues cómo cuando tengamos alguna de estas lesiones debemos también buscar si no tiene algunas lesiones tumorales asociadas debido a esta amplia asociación de síndromes tumorales. Vamos a ver que inicialmente se consideraba pues, como un solo grupo, después se vio que había una gran heterogeneidad molecular. En el 2016 la OMS lo dividió en 4 subgrupos, los WNT, los SHH o Sonny Herzog, y el grupo 3 y grupo 4, que son los no WNT, no SHH. ¿Ya? Posteriormente, en el 2021, debido pues, a los patrones de ventilación distintos que tenían y también pues, ciertas características clínicas y pronósticas, se subdividió aún más, dividiendo los SHH en 4 subgrupos y los no WNT, no SHH en 8 subgrupos más. En general se van a considerar tumores embrionarios de grado 4 de la OMS, aunque como veremos más adelante, los WNT tienen muy buen pronóstico y tienen incluso una tasa que podemos considerar de curación de hasta el 100%. La presentación clínica pues van a ser tumores de crecimiento muy rápido, lo cual hace que la clínica también aparezca de manera rápida con síntomas en general. Todos estos tumores tienen síntomas dados por el tamaño del tumor y la ubicación, generando así pues, un aumento de la presión intracraneal por una hidrocefalia obstructiva. Y a tener en cuenta también 40%, o sea, 2/5 partes de estos pacientes van a tener evidencia de siembra de líquido cefalorraquídeo al momento del diagnóstico. En la imagenología vamos a ver que van a ser, como dijimos, principalmente del cerebelo, un 94%, 75% van a ser del vermis.
menos frecuente va a verse en los hemisferios cerebelosos, ¿cierto? Y en el pedúnculo cerebeloso, que va a ser casi exclusivo WNT. Digamos que la ubicación atípica nos van a llevar a sospechar ciertos subtipos tumorales. Entonces pensamos, si vemos si el pedúnculo cerebeloso, pensamos en WNT, y si vemos a los hemisferios cerebelosos, pensamos principalmente en el SHH. ¿Listo? Los demás posiblemente sean más en el vermis y corresponden a los no WNT, no SHH, que como veremos son los más frecuentes. Vamos a verlos entonces como unas lesiones que van a verse hipointensas en el T1 con un realce heterogéneo al medio de contraste, hiperintensas en el T2 y en el FLAIR, y con una DW, con una señal alta que nos habla pues, de una difusión restringida, una alta celularidad que orientan esos tumores. Podemos empezar con algunos de los subtipos. El neuroblastoma activado por WNT o Winless va a ser el tipo menos frecuente de neuroblastoma, corresponde solo al 10% de este grupo. Va a tener una proporción invertida a la de los demás, como dijimos, la mayoría van a ser proporción mayor en hombres que mujeres. Este va a tener una relación 1:2 favoreciendo al sexo femenino, con una incidencia máxima a los 7 años y entre los 7 y los 14 años. Tenemos, como dijimos, que van a originarse en la región que rodea el busca, o sea, hacia el pedúnculo cerebeloso, que es esta ubicación típica, y el 97% van a corresponder a una histología clásica, que era pues, la anterior clasificación previa al 2021, era la clasificación morfológica de esos tumores. Se consideran pues, que en su mayoría son esporádicos, aunque también se relacionan con mutaciones en el CTE1. Como dijimos, entonces estos tumores van a ser de muy buen pronóstico si se logra una resección completa y terapia ayudante con radioquimioterapia, bastante sensibles, radiosensibles, van a tener una buena sobrevida y se habla de tasas de supervivencia general cercanas al 100%, lo cual es bastante atípico para todo este grupo de neoplasias. Seguimos con los neuroblastomas activados por Sonic Hedgehog o SHH. Este es el segundo grupo más común, corresponde al 30% de los medulloblastomas, y lo vamos a dividir en dos grupos principalmente, que va a ser el con mutación del TP53 y el P53 wild type. Va a ser más frecuente en adultos y en bebés, con poca frecuencia en niños. Entonces vamos a ver cómo el P53 wild type va a ser más de la infancia y de la adultez, y el SHP53 mutante va a ser más de la infancia, con una proporción de 3:1 en hombres a mujeres. Se ubican, como ya hemos comentado previamente, lateral hacia los hemisferios cerebelosos, y van a tener diversas histologías. Digamos que los wild type van a ser principalmente desmoplásicos y nodulares, y la morfología de los mutantes va a ser de células grandes y anaplásicos. El pronóstico es intermedio, digamos que tiene un peor pronóstico, mucho peor que el neuroblastoma WNT, pero es mejor que los no WNT, no SHH. El pronóstico también va a depender de los rangos de edad. En lactantes va a tener mayor supervivencia, y a medida que son más grandes va a tener una menor sobrevida. 77% lactantes, 51% en los 10 años de edad y 35% a los 10 años en adultos. Tenemos que el subtipo desmoplásico y nodular extenso, que es el que se ve más en lactantes, va a ser asociado con mejor pronóstico, y también los que tienen mutaciones en LLP1 van a ser asociados con un pronóstico más favorable. Por último, los medulloblastomas no WNT, no SHH, son lesiones que predominan en línea media, van a ser de una histología en su mayoría clásica, y se van a caracterizar por una sobreexpresión del MYC. Esa sobreexpresión del MYC, que es un protroncrogen, pues es lo que nos va a dar un muy mal pronóstico de estos pacientes, con una alta tasa de morbilidad y mortalidad, mucho mayor que los otros subtipos tumorales. Para continuar entonces con los tumores embrionarios no medulloblastomas, tenemos el tumor teratoide rhabdoide atípico, o el ATRT,
¿cierto? Es una neoplasia de alto grado, se considera que es incluso más maligno que los medulloblastomas. Tiene generalmente, se produce en pacientes más pequeños, con la mayoría menores de 2 años de edad, y vamos a ver que tenemos 3 subgrupos, dependiendo los ATRT-TIR, los SHH y los MYC. ¿Cierto? Y estos van a tener ciertas características demográficas y genéticas diferentes. Vemos como los TIR van a ser en pacientes más pequeños, con un pico de edad de lactantes, los RTHH va a ser más hacia la infancia y los MYC hacia la adultez. Una tercera parte va a tener una siembra de líquido cefalorraquídeo al momento de su presentación y se van a caracterizar por esta inactivación bialélica del SMARCB1 o el SMART-BA4. Macroscópicamente van a ser unos tumores blandos de color rojo, son demarcados del parénquima, lo cual hace un buen borde de resección. Surgen en el ángulo pontocerebeloso y van a envolver los pares craneales, invaden hacia el encéfalo del cerebelo y pueden tener áreas de hemorragia y necrosis. Imagenológicamente vemos unas lesiones que van a ser iso o hiperintensas a la sustancia gris, digamos que eso cambia respecto a los medulloblastomas, generalmente hiperintensa del T2, también con un realce heterogéneo al medio de contraste. Y casi todos restringen a la difusión. Va a ser característico en la histología, estas células rhabdoides, que son unas células bastante eosinofílicas, un núcleo excéntrico, pero vamos a ver que hay lesiones en partes del tumor que no se van a ver estas células rhabdoides, por lo cual puede ser difícil su clasificación solo desde el punto de vista morfológico. Digo que esto es casi indistinguible de cómo se ven los medulloblastomas, con núcleos grandes, con citoplasma escaso, que es básicamente con otros tumores embrionarios. Así que digamos que la característica morfológica de las células rhabdoides, por eso no se considera un criterio necesario al momento de hacer el diagnóstico. Y el diagnóstico lo vamos a hacer básicamente con la base genética, demostrando esa inactivación del SMART-CB1 o el SMART-CA4. Bueno, entonces van a ser estas lesiones embrionales polimórficas sin necesidad de que haya estas células rhabdoides precisamente o que se logren visualizar, pero que tenga esta alteración genética. El pronóstico dijimos que era muy malo, es peor que el medulloblastoma, también requiere de cirugía de reacción, pone en tela de juicio la actividad de la quimio y la radioterapia. Realmente una supervivencia, los estudios más grandes que realizamos, el HIT con supervivencia de 3 años del 22% y una supervivencia libre de eventos del 13%, y el EURAP con una mejor supervivencia general, lograron con antraciclinas y radioterapia, una supervivencia de 34.7% y libre de 25 años del 30.5%. Para seguir con estos tumores, vamos a hablar ahora del tumor neuroepitelial cribriforme o CNET. Es un tumor que se ubica en las proximidades del cuarto ventrículo. Está relacionado, pues, las características con la ubicación del tumor. Nuevamente, los síntomas principalmente van a ser de hidrocefalia obstructivos, aunque también puede generar convulsiones. La mediana edad es de los 20 meses y pues, como la mayoría de estos tumores va a tener una mayor proporción de hombres y mujeres de 1,5 a 1, caracterizado entonces por una pérdida en el brazo largo del cromosoma 22 que va a afectar también este SMART-CB1. Sí va a tener unas características morfológicas que hacen parte de los criterios diagnósticos, que son estas caracterizadas por estas hebras y cintas que le dan ese aspecto cribriforme o de tamiz y que le dan su nombre. Y adicionalmente a esto debemos encontrar entonces esa pérdida de la expresión de la proteína nuclear del SMART-CB1 por esa alteración del cromosoma 21. También vamos a tener una proliferación del Ki67 entre el 5 y el 35%. El pronóstico, digamos que hay muy pocos casos, la serie más grande es de 10 pacientes y en esta pues tenemos una tasa de sobrevida favorable, aunque como dijimos, digamos que no hay evidencia suficiente todavía para dar sobre criterios diagnósticos, criterios pronósticos y tampoco manejo. Como vemos, hay un manejo bastante heterogéneo que va desde quimioterapia a solo quimioterapia o resección. El tumor embrionario con receta multicapa van a ser tumores muy poco frecuentes. Se consideran presentes en niños menores de 4 años. Va a ver también
es de los atípicos con una proporción equilibrada entre hombres y mujeres y también sus características clínicas van a ser debidas a la extensión tumoral, presentándose en su mayoría, a diferencia de los otros tumores, de manera supratentorial. Vamos a ver entonces una lesión generalmente grande, sólida, quística, heterogénea y con un realce intenso o irregular de medio contraste, un aumento en intensidad en el T2 y, como dijimos, hemisférica usualmente, cuál es el característico de este tumor. En histología vamos a ver que hay 3 subtipos, ¿cierto? Se va a clasificar por este tumor embrionario, por esas células en rosetas, que pueden ser ya sea rosetas verdaderas, ependilostoma, que van a tener células ganglionarias, o medulopitelioma, que imitan el aspecto de un tumor neural primitivo, En la genética vamos a ver que este va a ser caracterizado por una amplificación del C19MC, que está en el cromosoma 19, y va a ser parte de sus criterios diagnósticos. El pronóstico, digamos que el manejo va a ser también una resección completa, quimioterapia y radiación. Se ha visto que pues, hay una baja sobrevida con un 75% de mortalidad a los 9 meses. Tenemos ahora el neuroblastoma del sistema nervioso central activado por FOXR2, una neoplasia que tiene diferentes grados de diferenciación. Se caracteriza pues, por ese factor de transcripción FOXR2 que se encarga de ordenamientos estructural y rara vez una localización interventricular. Vamos a ver pues, que es una lesión que se ve heterogénea en los imágenes de T1 y T2 con un edema perilesional. Puede mostrar algo de restricción en la difusión, que no están alterando estos tumores, y un realce heterogéneo en medio de contraste. Vamos a ver entonces células poco diferenciadas, de espectro embrionario, como vemos pequeñas, con citoplasma aumentado, y una proliferación mitótica alta característica de estas lesiones y también áreas pues, de necrosis importantes. La genética entonces se va a darnos el diagnóstico por estas alteraciones en el locus del FOXR2, que hace parte del brazo corto del cromosoma 11. Y digamos que no hay en este momento una serie suficientemente grande para hablarnos sobre cuál es el pronóstico de este tipo de tumores. Por último tenemos el tumor con duplicación interna dental de core. Son tumores neuroquímicos primitivos, van a ser principalmente intraxiales, frente a los hemisferios cerebrales, con una proporción de hombres o mujeres mayor hacia hombres de 1.5 a 1 y en edad promedio de los 4.5 años. En inmunología vamos a ver que estas lesiones se ubican principalmente hacia los hemisferios, ya sea hemisferio cerebral o cerebeloso, y característicamente pues, vamos a ver que en una serie de 10 casos se encontró que en 9 tenían una vena cortical subyacente que los nutría. Esa es una característica de estas lesiones imaginológicas que los hace diferentes de los otros presentados. Tenemos que van a tener unas células tumorales con núcleos redondos o ovalados, características de pseudorosetas, ¿cierto? Y la expresión nuclear de BCOR, que va a estar en todas las células tumorales, para el diagnóstico. Tenemos entonces en tratamiento nuevamente la resección macroscópica, una baja supervivencia general, que los datos son muy limitados debido al bajo reporte de casos de este tipo de tumor. Y eso era lo que teníamos para el día de hoy. ¡Que viva la universidad!
Mientras